Buenas tardes. Hoy me encuentro a la disposición para explicar el tema circunferencia. ¿Cuál es el índice? Empezaremos con una definición, siguiendo esto con los elementos, longitud o fórmula, sus ángulos y las posiciones relativas, que en esta encontramos tres, que sería con respecto a un punto, con respecto a una recta y con respecto a dos círculos. Pasaré a explicar los elementos. Empezamos por el centro, el cual es el punto fijo equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Segundo, el radio, que lo podemos denominar con la letra R en minúscula, el cual es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. El diámetro, podemos denominarlo con la letra D minúscula. Es un segmento que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de la circunferencia, y este viene siendo el doble del radio. La cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Pasamos con el arco, la cual es una porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Secante, la recta que corta a la circunferencia en dos puntos. Tangente, recta que toca a la circunferencia en un solo punto. Sector circular, región del plano limitada por dos radios y el arco. Segmento circular, región del plano limitada por una cuerda y el arco correspondiente. Pasamos con los ejemplos. Podemos mencionar del ejemplo del centro el eje de una rueda de bicicleta. El ejemplo del radio podría ser la distancia desde el centro de un CD hasta su borde. Diámetro. El ejemplo de este sería la distancia de un lado a otro de una pizza, pasando por el centro. Cuerda. Ejemplo sería la línea de un queso en la parte superior de una pizza, que conecta dos puntos del borde sin pasar por el centro. Arco. El ejemplo sería un pedazo de cinta adhesiva curva que sigue el borde de un plato. Secante. Una varilla que atraviesa un arco de hula tocando otros dos puntos. Hoy el tema a tratar es ángulos de la circunferencia. El ángulo de la circunferencia está compuesto por tres partes, que es el ángulo, los dos lados y el arco. Hay varios tipos. Entre ellos está el ángulo central, que como su nombre indica, su vértice está ubicado en el centro de la circunferencia y sus dos lados son dos radios y su arco. Su fórmula es que su arco es igual a su ángulo. El siguiente es el ángulo inscrito, que su vértice está ubicado en un punto de la circunferencia y sus dos lados son dos cuerdas. Su fórmula es que su ángulo es igual a el arco entre dos. El otro sería el semi-inscrito. ¿Cómo así semi-inscrito? Es un inscrito, pero al mismo tiempo no. ¿Cómo así? Porque su vértice está ubicado en un punto de la circunferencia, pero uno de sus lados es una tangente y el otro es una cuerda. Posee la misma fórmula que el ángulo anterior. El otro es el ángulo interior, que como su nombre indica, son dos. No sería uno, serían dos ángulos interiores que cortan en el centro de la circunferencia. Su fórmula es el ángulo es igual a el arco de uno de los puntos con el arco más el arco de los otros puntos entre dos, o la semisuma de los arcos. El otro son los ángulos exteriores, que estos se dividen en tres, que estos tres sería el primero, el secante, que se compone de dos secantes y un punto o un vértice que se encuentra fuera de la circunferencia. Su fórmula es el ángulo es igual a la cuerda mayor menos la cuerda menor
entre dos, o la semirrecta de las cuerdas. Ahí el otro es cuando está compuesto por dos tangentes. En esta hay un dato curioso, porque si está compuesto por dos tangentes, las dos tangentes son iguales, o sea, miden lo mismo, y su fórmula no varía. El otro es cuando está compuesta de una secante y una tangente. Es parecido al semi-inscrito, más su vértice está ubicado fuera de la circunferencia. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar sobre las posiciones relativas entre dos circunferencias. ¿Qué es eso? Son dos circunferencias, o sea, dos círculos que pueden estar en diferentes posiciones entre sí. Ahora les vamos a explicar los datos curiosos y lo que son. Como primer paso, no se tocan ningún punto en común. Ahora, hablamos de las circunferencias exteriores. ¿Qué son las circunferencias exteriores? Estas están separadas, es decir, la distancia entre los centros es mayor que la suma de los radios. Es como si fueran dos pelotas alejadas una de otra. Ahora, el dato curioso. Este concepto usa una astronomía para estudiar órbitas de planetas que nunca se cruzan, circunferencias interiores. Una está dentro de la otra, pero sin tocarse. La distancia entre los centros es menor que la diferencia de sus radios. Un ejemplo, es como si metieras una canica dentro de una pelota sin que se toquen, perfectamente alineados. Un dato curioso, en arquitectura los vitrales góticos, pero también los virtuales, usan este tipo de circunferencias para los detalles de su diseño. Y por último, nos podemos encontrar con las circunferencias concéntricas, que es cómo se come, cómo se mastica. Comparten el mismo centro, pero uno es más grande que la otra. Imagínense un hula hula y un anillo perfectamente alineado en el centro. Dato curioso, el diseño de los relojes de manecilla sigue este principio para alinear los engranajes en el centro. Bueno, continuando con la exposición que hizo mi compañero Brian Julio acerca de las posiciones relativas de dos circunferencias, las que podemos decir básicamente que esta es cómo están situadas entre sí. Podemos obtener ese concepto básico acerca de ello. Pero vamos a aclararles que voy a especificarles más acerca de aquellas que sí tienen un punto en común. Empezamos por las tangentes exteriores. Su nombre lo indica, exterior. Significa que una circunferencia está fuera de la otra. Podemos tomar como bases que se encuentren mayoritariamente en esta posición. Y también agregado a esto se tiene que tocar en un solo punto. Proseguimos con las tangentes interiores. Su nombre también lo indica, un concepto muy breve. Cumple los fundamentos de que primero tiene que estar una circunferencia dentro de la otra, y la segunda condición que tiene que cumplir es igual que la tangente exterior, que solo toque en un punto. Agregándole a esto también podemos hablar acerca de las secantes. Secantes, ¿cómo podemos describir una secante? Como una circunferencia que está parcialmente dentro de otra circunferencia. A diferencia de las dos anteriores, esta se toca en dos puntos entre una circunferencia a otra. Hablarles también acerca de los ejemplos. Un ejemplo acerca de donde utilicemos objetos de la vida cotidiana y que sea más fácil. Podría hablarles de, imaginemos que tenemos dos monedas, una de 1000 y una de 100. Cuando la moneda de 1000 y la de 100 está una fuera de la circunferencia de la otra y se están tocando en un punto, como si pusiéramos una al lado de la otra, en este caso se cumpliría la de tangente exterior. Pero supongamos que dentro de la moneda de 1000 ponemos sobre la moneda de 50. Estaremos cumpliendo ¿cuál? La tangente interior, ya que la circunferencia de la moneda de 50 se encuentra dentro de la moneda de 1000, de la circunferencia de la moneda de 1000. Y esta a su vez tiene que tocar en un solo punto. Ahora, las secantes, podemos decir que en este caso ponemos una moneda no completamente dentro de la circunferencia de la moneda de 1000,
sino que cogemos la moneda de 50 y parcialmente, es decir, una pequeña cantidad, una pequeña parte de la circunferencia de la moneda de 50 estaría dentro de de la circunferencia de la moneda de 1000. Y esta se tocaría en 2 puntos. Ahora vamos a hablarle acerca de aplicaciones, normalmente en la vida cotidiana. Ya puede ser ruedas de engranaje, en la que una circunferencia de una rueda de engranaje está en un solo punto en contacto con la circunferencia de otra. Esta se ve mucho en lo que son los carros, en los motores y además en los vagones del tren también se pueden hacer parte de este tipo de ejemplos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. En geometría analítica, la posición relativa entre dos circunferencias depende de la relación entre sus radios y la distancia entre sus centros. Casos de posición relativa entre dos circunferencias. 1. Circunferencias exteriores. No tienen puntos en común. La distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. 2. Circunferencias tangentes exteriores. Se tocan en un solo punto desde afuera. La distancia entre los centros se iguala a la suma de los radios. 3. Circunferencias secantes se cruzan en 2 puntos. La distancia entre los centros entre la suma y la resta de los radios. 4. Circunferencias tangentes interiores. Se tocan en un solo punto desde adentro. La distancia entre los centros es igual a la diferencia de los radios. 5. Circunferencias interiores. Una está dentro de la otra sin tocarse. La distancia entre los centros es menor que la diferencia de los radios. 6. Circunferencias coincidentes son exactamente las mismas circunferencias. Tienen el mismo centro y el mismo radio. Gracias.